NMG, El Testamento de una Nueva Medicina, Parte 2, Séptima edición, Doctor Médico. Rick Hammer, 12-2. Hoja embrional media igual a mesodermo, naranja. Formación histológica. A. Mesodermo del cerebelo, tumores adenoides. B. Mesodermo del cerebro, fase CA, necrosis fase de curación, sarcoma linfoma lipoma fibroma quistes de curación con posterior en duración. Focos de Hammer. Mesodermo del cerebelo, cerebelo mesodermo del cerebro, médula cerebral. A. Los órganos dependientes del mesodermo del cerebelo, en la fase de curación, sufrirán reducción por micobacterias, por ejemplo, TBC, necrosis, caseificación, por medio de bacterias. B. Los órganos dependientes del mesodermo del cerebro, que en la fase de conflicto activo tienen necrosis, fase CA, se restituyen por bacterias y al final por cicatrización granulada, por ejemplo, osteosarcoma, calloso, microbios, bacterias o micobacterias. Las micobacterias se multiplican en forma de hoja embrional en la fase CA, las bacterias en la fase PCL. 12-2-1. Mesodermo del cerebelo, naranja amarillo. Corte esquemático del cerebelo, tronco cerebral, puente, glándula mamaria derecha, pleura y peritoneo parte derecha, pericardio derecho, cuarto ventrículo, glándula mamaria izquierda, pericardio izquierdo, dermis, corion, parte izquierda del cuerpo. 12-2-1-1. Parte izquierda del cerebelo. Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hammer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual a fase CA igual a simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual a fase PCL igual a vagotonía igual a fase de curación. Eutonía igual a normotonía. Ritmo normal simpático, vagotonía. Día, noche. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vagotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase de restitución cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía. 1. Carcinoma de la dermis, melanoma y melanoma amelanótico, corion, mitad derecha del cuerpo. Conflicto de suciedad, de ataque a la propia integridad, de estar desfigurado. Por ejemplo, tras una amputación del pecho. Suciedad en sentido propio o figurado, por ejemplo, verbalmente, asqueroso, cerdo. FH en el cerebelo dorsal y lateral, a la izquierda. Crecimiento de un melanoma compacto o de un melanoma amelanótico. El melanoma en la práctica constituye una protección contra el ataque a la propia integridad. Reducción fétida por necrosis caseosa por medio de hongos o micobacterias, siempre que el epitelio pavimentoso de la zona afectada esté abierto. No hay mitosis posterior. 2. Melanoma en forma de cinturón. Zona unilateral o bilateral, parte derecha del cuerpo. Conflicto de ensuciamiento o de desfiguración de una zona o semizona, por ejemplo, la madre se entera que la hija es lesbiana y se siente sucia cuando la hija la abraza. FH en el cerebelo dorsal y lateral, a la izquierda. Zona con pequeños tumores amelanóticos bajo la epidermis, se desarrolla a lo largo de uno o más segmentos. La fase de reparación es muy dolorosa. Tras la ulceración del epitelio pavimentoso que está arriba, zona abierta, el proceso puede oler mal. 3. Acné vulgar de la dermis, a la derecha. Pequeños conflictos de ensuciamiento de la cara, sobre todo durante la fase de la pubertad. FH en el cerebelo dorsal y lateral, a la izquierda. Durante la fase de conflicto activo los nódulos de acné crecen como pequeños melanomas amelanóticos compactos. Bajo la acción bacteriana los nódulos de acné se reducen por medio de necrosis caseosa, pequeños abscesos, que entonces se pueden explotar. 4. Carcinoma de la glándula mamaria derecha, diestra. Conflicto de preocupación o disputa con el compañero, conflicto no sexual. Zurda, conflicto madre-hija, así como hija-madre. Por ejemplo, un niño se suelta de la mano de la madre y un coche lo atropella. Se encuentra entre la vida y la muerte en el hospital. La madre tiene sentimientos de culpa, o a una madre le cancelan de repente el contrato de alquiler, le ponen en la calle todo lo que tiene. FH en el cerebelo, lateral a la izquierda. Nódulo compacto cuyas dimensiones son proporcionales a la duración del conflicto. Tras unos 2 meses mide unos 7 milímetros. El seno está constituido en realidad por derma invaginado y el tumor es lo mismo que un melanoma amelanótico. El nódulo no crece más, se enquista o caseifica por necrosis caseosa.
Debajo la piel cerrada permanece intacta por la acción mosibacteriana. Se edematiza un poco y es doloroso solo en la fase final de solución del conflicto. Los dolores corresponden al profundo dolor de la dermis inervada desde el cerebelo. Tumor abierto. La reducción del tumor por necrosis caseosa sigue un camino diferente cuando sale al exterior, por ejemplo, por una punción del tumor. El hecho de que el proceso de necrosis caseosa se abra al exterior provoca una gran molestia a la mujer a causa de la gran secreción fétida que persiste durante un periodo. 5. Carcinoma del pericardio derecho. Conflicto de ataque al corazón. Por ejemplo, un golpe, una puñalada. También asociación psíquica, es usted enfermo del corazón. FH en el área media del cerebelo, a la izquierda. Mesotelioma pericárdico cuyo crecimiento a veces es plano y a veces toma la forma de grandes tumores compactos, raramente. El mesotelioma pericárdico, si se descubre, se considera una denominada metástasis. Muchos infartos son al mismo tiempo el DHS en el origen de un mesotelioma pericárdico. Así como se desconocían las causas del mesotelioma pericárdico, también la causa del derrame pericárdico era desconocida y se diagnosticaba siempre como una insuficiencia cardíaca. Este diagnóstico generalmente es la causa de una recaída conflictiva que induce un nuevo mesotelioma del pericardio. A menudo el pericardio se divide a la mitad, en este caso tendremos un derrame solo de un lado. Sin embargo, cuando el pericardio no se divide entonces tendremos un derrame circular o taponamiento cardíaco. Este último constituye una de las causas más frecuentes de muerte iatrógena. 6. Carcinoma de la pleura derecha. Ataque contra la cavidad torácica. Por ejemplo, usted tiene un tumor en el pulmón, hay que operarlo. El cirujano, para poder intervenir tenemos que abrir la caja torácica con bisturí. Puede ser un ataque real, un golpe, una cuchillada, una punción, tanto una amenaza de ataque como que se viva como tal, por ejemplo, una intervención quirúrgica. FH en el cerebelo lateral, medial, a la izquierda. La pleura y el peritoneo tienen sus relés en la misma parte del cerebelo y son difícilmente distinguibles. Los mesoteliomas compactos de la pleura pueden presentar un crecimiento plano o formar grandes tumores compactos solitarios, según la manera en la que se perciba el ataque. El derrame pleúrico es el signo de la fase de solución del conflicto. La dificultad respiratoria se manifiesta solamente cuando se produce derrame de pleura, y se debe en parte al mismo derrame y en parte al edema cerebral. 7. Carcinoma del peritoneo a la derecha. Ataque contra la cavidad abdominal. Por ejemplo, usted tiene un cáncer de hígado o de intestino, hay que operarlo. Este corte de la tripa se percibe como un ataque a la integridad de la cavidad abdominal. También un insulto, una palabra mala se pueden percibir en sentido figurado como un golpe o una cuchillada en el estómago o el vientre. FH en el cerebelo lateral, medial, a la izquierda. El peritoneo y la pleura tienen sus relés en la misma parte del cerebelo, ya que en un origen formaban un mismo órgano antes de que el diafragma crease una división intermedia. Tras el DHS se desarrollan tanto los pequeños mesoteliomas como los grandes nódulos compactos, según el paciente se sienta atacado de un modo global o en un punto en particular. La lateralidad del mesotelioma no tiene nada que ver con la localización del tumor, sino que depende únicamente del punto en el que el paciente se sienta atacado. Si por ejemplo durante el DHS ve una radiografía del pulmón en la que a la izquierda se ve un tumor, sufrirá un mesotelioma y el posterior derrame de pleura a la izquierda, aunque el tumor realmente esté a la derecha. Ascitis. Los mesoteliomas se reducen tanto por necrosis caseosa como por enquistamiento o por los dos procesos. El sentido de la ascitis es evitar que durante este proceso de cicatrización se formen adhesiones con el intestino y por lo tanto una oclusión intestinal. El intestino prácticamente nada en ascitis. Evitar todo lo posible la punción. 12212. Parte derecha del cerebelo. Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hammer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual a fase CA igual a simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual a fase PCL igual a vagotonía igual a fase de curación. Eutonía igual a normotonía. Ritmo normal simpático, vagotonía. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vagotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carcinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase de restitución cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía.
1. Carcinoma de la dermis, melanoma y melanoma amelanótico, conflicto de suciedad, de ataque a la propia integridad, de estar desfigurado. Por ejemplo, conflicto de suciedad, de ataque a la propia integridad, de estar desfigurado. Por ejemplo, tras una amputación del pecho. Suciedad en sentido propio o figurado, por ejemplo, verbalmente, asqueroso, cerdo. FH en el cerebelo dorsal y lateral, a la derecha. Crecimiento de un melanoma compacto o de un melanoma amelanótico. El melanoma en la práctica constituye una protección contra el ataque a la propia integridad. Reducción fétida por necrosis gaseosa por medio de hongos o micobacterias, siempre que el epitelio pavimentoso de la zona afectada esté abierto. No hay mitosis posterior. 2. Melanoma en forma de cinturón. Zona unilateral o unilateral, parte izquierda del cuerpo. Conflicto de ensuciamiento o de desfiguración de una zona o semizona, por ejemplo, la madre se entera que la hija es lesbiana y se siente sucia cuando la hija la abraza. FH en el cerebelo dorsal y lateral, a la derecha. Zona con pequeños tumores amelanóticos bajo la epidermis, se desarrolla a lo largo de uno o más segmentos. La fase de reparación es muy dolorosa. Tras la ulceración del epitelio pavimentoso que está arriba, zona abierta, el proceso puede oler mal. 3. Acné vulgar de la dermis, a la izquierda. Pequeños conflictos de ensuciamiento de la cara, sobre todo durante la fase de la pubertad. FH en el cerebelo dorsal y lateral, a la derecha. Durante la fase de conflicto activo los nódulos de acné crecen como pequeños melanomas amelanóticos compactos. Bajo la acción bacteriana los nódulos de acné se reducen por medio de necrosis gaseosa, pequeños abscesos, que entonces se pueden explotar. 4. Carcinoma de la glándula mamaria izquierda, diestra. Conflicto de preocupación o disputa con el compañero, conflicto no sexual. Zurda, conflicto madre-hijo, así como hija-madre. Por ejemplo, un niño se suelta de la mano de la madre y un coche lo atropella. Se encuentra entre la vida y la muerte en el hospital. La madre tiene sentimientos de culpa, o a una madre le cancelan de repente el contrato de alquiler, le ponen en la calle todo lo que tiene. FH en el cerebelo, lateral a la derecha. Nódulo compacto cuyas dimensiones son proporcionales a la duración del conflicto. Tras unos 2 meses mide unos 7 milímetros. El seno está constituido en realidad por derma invaginado y el tumor es lo mismo que un melanoma amelanótico. El nódulo no crece más, se enquista o caseifica por necrosis gaseosa. Debajo la piel cerrada permanece intacta por la acción micobacteriana, se edematiza un poco y es doloroso solo en la fase final de solución del conflicto. Los dolores corresponden al profundo dolor de la dermis inervada. Desde el cerebelo. Tumor abierto, la reducción del tumor por necrosis gaseosa sigue un camino diferente cuando sale, por ejemplo, por una punción del tumor. El hecho de que el proceso de necrosis gaseosa se abra al exterior provoca una gran molestia a la mujer a causa de la gran secreción fétida que persiste durante un periodo. 5. Carcinoma del pericardio izquierdo. Conflicto de ataque al corazón. Por ejemplo, un golpe, una puñalada. También asociación psíquica, ¿es usted enfermo del corazón? FH en el área media del cerebelo, a la derecha. Mesotelioma pericárdico cuyo crecimiento a veces es plano y a veces toma la forma de grandes tumores compactos, raramente. El mesotelioma pericárdico, si se descubre, se considera una denominada metástasis. Muchos infartos son al mismo tiempo el DHS en el origen de un mesotelioma pericárdico. Así como se desconocían las causas del mesotelioma pericárdico, también la causa del derrame pericárdico era desconocida y se diagnosticaba siempre como una insuficiencia cardíaca. Este diagnóstico generalmente es la causa de una recaída conflictiva que induce un nuevo mesotelioma del pericardio. A menudo el pericardio se divide a la mitad, en este caso tendremos un derrame solo de un lado. Sin embargo, cuando el pericardio no se divide entonces tendremos un derrame circular o taponamiento cardíaco. Este último constituye una de las causas más frecuentes de muerte iatrógena. 6. Carcinoma de la pleura izquierda. Ataque contra la cavidad torácica. Por ejemplo, usted tiene un tumor en el pulmón, hay que operarlo. El cirujano, para poder intervenir tenemos que abrir la caja torácica con bisturí. Puede ser un ataque real, un golpe, una cuchillada, una punción, tanto una amenaza de ataque como que se viva como tal, por ejemplo una intervención quirúrgica. FH en el cerebelo lateral, medial, a la derecha. La pleura y el peritoneo tienen sus relés en la misma parte del cerebelo y son difícilmente distinguibles.
Los mesoteliomas compactos de la pleura pueden presentar un crecimiento plano o formar grandes tumores compactos solitarios, según la manera en la que se perciba el ataque. El derrame pleúrico es el signo de la fase de solución del conflicto. La dificultad respiratoria se manifiesta solamente cuando se produce derrame de pleura, y se debe en parte al mismo derrame y en parte al edema cerebral. 7. Carcinoma del peritoneo a la izquierda. Ataque contra la cavidad abdominal. Por ejemplo, usted tiene un cáncer de hígado o de intestino, hay que operarlo. Este corte de la tripa se percibe como un ataque a la integridad de la cavidad abdominal. También un insulto, una palabra mala se puede percibir en sentido figurado como un golpe o una cuchillada en el estómago o el vientre. FH en el cerebelo lateral, medial, a la derecha. El peritoneo y la pleura tienen sus relés en la misma parte del cerebelo, ya que en un origen formaban un mismo órgano antes de que el diafragma crease una división intermedia. Tras el DHS se desarrollan tanto los pequeños mesoteliomas como los grandes nódulos compactos, según el paciente se sienta atacado de un modo global o en un punto en particular. La lateralidad del mesotelioma no tiene nada que ver con la localización del tumor, sino que depende únicamente del punto en el que el paciente se sienta atacado. Si por ejemplo durante el DHS ve una radiografía del pulmón en la que a la izquierda se ve un tumor, sufrirá un mesotelioma y el posterior derrame de pleura a la izquierda, aunque el tumor realmente esté a la derecha. Ascitis. Los mesoteliomas se reducen tanto por necrosis gaseosa como por enquistamiento o por los dos procesos. El sentido de la ascitis es evitar que durante este proceso de cicatrización se formen adhesiones con el intestino y por lo tanto una oclusión intestinal. El intestino prácticamente nada en ascitis. Evitar todo lo posible la punción. 12.2.2. Mesodermo del cerebro, médula cerebral. Corte esquemático de la médula cerebral. Parte derecha del esqueleto. Caja craneal. Brazo. Vértebras cervicales. Hombro. Vértebras dorsales. Vértebras lumbares. Pelvis. Rodilla. Pie. Corteza adrenal derecha. Testículo derecho. Ovario derecho. Parte izquierda del esqueleto. Caja craneal. Brazo. Vértebras cervicales, hombro, vértebras dorsales, vértebras lumbares, pelvis, rodilla, pie, corteza adrenal izquierda, testículo izquierdo, ovario izquierdo. 12.2.2.1. Médula cerebral, hemisferio cerebral izquierdo. Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hammer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual a fase CA igual a simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual a fase PCL igual a vagotonía igual a fase de curación. Eutonía igual a normotonía. Ritmo normal simpático, vagotonía. Día, noche. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vagotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carcinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase restitución cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía. 1. Necrosis del tejido conectivo, a la derecha. Leve conflicto de desvalorización de si relativo a la localización del tejido conectivo interesado. FH en la médula cerebral, a la izquierda. Necrosis del tejido conectivo, agujeros en el tejido conectivo, como en un queso suizo. Furunculosis con bacterias en su mayoría estafilococos, queloide cicatrizal, neoplasia del tejido conectivo. 2. Necrosis del tejido adiposo, lipoma, de la parte derecha del cuerpo. Leve conflicto de desvaloración de si relativo a una parte del cuerpo considerada no estética. FH en la médula cerebral, a la izquierda. Necrosis del tejido adiposo, lipoma, queloide cicatrizal, neoplasia del tejido adiposo. 3. Atrofia del tejido cartilaginoso, discondrosis, condroporosis, a la derecha. Leve conflicto de desvaloración de sí, relativo a la localización de la articulación correspondiente. FH en la médula cerebral, a la izquierda. Necrosis del tejido cartilaginoso, agujeros en el tejido cartilaginoso, como en un queso suizo. Hiperplasia del tejido cartilaginoso, hipercondrosis, condrosarcoma. 4. Necrosis de los tendones, a la derecha. Leve conflicto de desvaloración de si relativo a la localización de los tendones. FH en la médula cerebral, según el contenido del conflicto a la izquierda. Necrosis de los tendones. Por ejemplo, motivo de la rotura del tendón de Aquiles. Proceso de curación con hinchazón y regeneración del tejido necrotizado. 5. Osteólisis, atrofia de los huesos, descalcificación ósea, osteoporosis, parte derecha del cuerpo. Desvaloración de sí, a cada parte del cerebro le corresponde un conflicto específico de desvaloración.
Por ejemplo, mujer diestra, conflicto de desvaloración de sí del compañero, osteólisis de la cabeza del húmero derecho, soy una mala compañera. FH en la médula cerebral, en relación al conflicto y, localmente en relación a las afecciones orgánicas específicas. Osteólisis localizada según el tipo particular de conflicto de desvaloración de sí. Ejemplos: osteólisis de la caja craneal y de las vértebras cervicales, desvaloración de tipo intelectual, injusticia, privación de la libertad, etc. Osteólisis de la parte derecha de la espalda. Desvaloración relativa al compañero, en la o el diestro, desvaloración relativa a la relación madre-niño, en la zurda, y padre-niño, en el zurdo. Osteólisis de la columna vertebral. Desvaloración central relativa a la personalidad. Osteólisis del cuello del fémur, desvaloración relativa a la sensación de no conseguir algo o de estar obligado a ceder. Osteólisis del hueso púbico, desvaloración sexual. Osteólisis de la rodilla, desvaloración deportiva. Osteólisis del tobillo, desvaloración de no poder correr, bailar, mantener el equilibrio. Osteólisis en las manos, desvaloración en relación a la no habilidad manual. Durante esta fase no hay dolores y raramente hay fracturas espontáneas, dado que el periósteo sirve de sostén. 1. Edema del hueso con tumefacción del periósteo, riesgo de fracturas espontáneas, patológicas. 2. Fuerte dolor causado por el estiramiento del periósteo, sensibilidad de la corteza cerebral. 3. Recalcificación de las osteólisis definidas falsamente como osteosarcomas. 4. Leucemia, aumento efectivo del aumento de las células hemáticas. 5. Reumatismo articular en el caso de osteólisis periarticular. 6. A partir de la conflictólisis, vagotonía con dilatación de los vasos sanguíneos y absorción de suero de la periferia hacia el sistema vascular. Como consecuencia, pseudoanemia, mecánica, con, en apariencia, anemia y disminución del hematócrito. Leucemia. 6. Osteólisis del hueso del diente, osteólisis de la dentina, de los dientes de la izquierda. Desvaloración de sí por no poder morder. Ejemplo: a un perro de que él le muerde siempre el pastor alemán de la casa de al lado. A un muchacho más débil siempre le pegan y le humillan los más fuertes en el colegio. FH en la médula cerebral, frontal a la izquierda. Agujeros de la dentina, en el interior del diente, generalmente evidenciables solamente por medio de una radiografía del diente. Recalcificación con formación de callo que vuelve la dentina más compacta que antes. Por desgracia, el diente comienza a doler solo cuando se regulariza el proceso de curación. El dentista usando el torno termina en la cavidad, desvitaliza el diente o lo extrae. Por el contrario, no realizando curas en el diente este se curaría espontáneamente, aunque provocando dolores durante un cierto periodo. 7. Necrosis de los nódulos linfáticos, agujeros en los nódulos, a la derecha. Leve desvaloración de sí. Se ven afectados los nódulos linfáticos de la parte del esqueleto correspondiente al conflicto, cada nódulo está relacionado con una parte específica del esqueleto. La entidad del conflicto, incluso siendo el mismo, es más leve respecto al conflicto que afectaría al hueso correspondiente. FH en la médula cerebral, en la misma área cerebral de la parte del esqueleto relativo al conflicto, a la izquierda. Los nódulos linfáticos, como en el caso de los huesos, se necrotizan. Al microscopio tales nódulos, no agrandados, se parecen a un queso suizo. Como signo positivo de reparación en la fase PCL, tumefacción de los nódulos linfáticos y llenado de las cavidades necróticas. Un nódulo linfático así presenta mitosis, a diferencia de un nódulo situado en el área de supuración de un absceso, que se hincha solo a causa de la sobrecarga, sin mitosis, y por lo tanto se considera benigno. Mayor tumefacción con conflicto del prófugo coincidente, denominado morbo de Hodgkin, hinchamiento en fase de solución y reparación por mitosis celular de nódulo linfático. 8. Necrosis en la corteza subrenal derecha. Los subrenales son en realidad nódulos linfáticos. Conflicto de haber sido puesto fuera de juego, de haber cogido la calle equivocada o de haberse montado en el caballo equivocado. FH en el área de transición del mesoencéfalo a la médula cerebral occipital, a la izquierda. Necrosis de la corteza subrenal. Reducción de la secreción de cortisol, de la que se deriva cansancio en fase de estrés, excepción. El organismo del individuo que se encuentra en la calle equivocada se ve frenado a la fuerza, se frena el metabolismo de los carbohidratos, síndrome de Waterhouse-Friderichsen, morbo de Addison. Llenado de las cavidades necróticas, quistes de las subrenales, pueden alcanzar las dimensiones de un puño,
endurecerse y producir demasiado cortisol y aldosterona. A pesar de ello, la vagotonía, la producción de cortisol con la acción conjunta de la hipófisis aumenta para meter al organismo en la calle correcta, hirsutismo, síndrome de Cushing. 9. Necrosis de las paredes de las arterias, parte derecha. Desvaloración de sí correspondiente a la localización de una discapacidad determinada. FH en la médula cerebral correspondiente al conflicto de desvaloración específico, a la izquierda. Necrosis de las paredes arteriosas, en particular del íntima y de la muscular. Formación de las placas ateromatosas, como reparación, mediante un compuesto lipocalcáreo, de la necrosis de las paredes arteriales. Este proceso se llama ateroesclerosis o arterioesclerosis. La idea, por el contrario, que se ha tenido hasta ahora tiene que ver con su evolución, etiología, y se ha demostrado errónea. 10. Necrosis de las venas, a la derecha. Desvaloración específica, por ejemplo, para las venas de las piernas, conflicto de tener trabas, embarazo no deseado, percibido como una traba, porque el niño reducirá el margen de libertad de la mujer. FH en la médula cerebral, en la misma área cerebral de la parte del esqueleto relativo al conflicto, a la izquierda. Necrosis de las paredes venosas. Por ejemplo, en fase activa las venas de las piernas se pueden contraer, calambres, en el caso de recaídas múltiples, las denominadas venas varicosas, que pueden producir también dolores agudos. Un primer conflicto de este tipo permanece asintomático. Solo en presencia de recaídas conflictivas las varices se contraen de nuevo, probablemente bajo la influencia de la musculatura venosa. Las venas ulceradas se transforman y se vuelven grandes, las denominadas varices. La hinchazón a menudo se considera falsamente una tromboflebitis. En realidad, la tromboflebitis es la reparación de la pared venosa ulcerada. Con esto se consigue una dilatación venosa como resto de cicatriz. 11. Necrosis de los vasos linfáticos, parte derecha. Leve desvaloración de sí. Se ven afectados los vasos linfáticos de la parte del esqueleto correspondiente al conflicto. FH en la médula cerebral correspondiente al conflicto de desvaloración específico, a la izquierda. Necrosis de las paredes de los vasos linfáticos. Reparación de los vasos linfáticos y dilatación de los mismos con mal flujo linfático. 12. Necrosis de la musculatura estriada, a la derecha. Conflicto de no ser capaz de huir, piernas, de alejarse o retener algo, brazos. FH en la médula cerebral y del centro motor de la corteza cerebral. Atrofia muscular. Regeneración de los músculos con atrofia muscular. 13. Necrosis de la musculatura del cuello del útero, parte de musculatura estriada, parte derecha. Desvaloración de sí por no poder llevar a buen fin el embarazo. FH en el centro motor del cerebro y la médula cerebral. Necrosis del cuello del útero. Reconstrucción de la musculatura del cuello del útero. La musculatura estriada del cuello del útero se considera normalmente uno de los obstáculos mayores en el momento del parto, dado que a menudo se contrae durante la crisis epileptoide por un calambre tónico, en vez de adecuarse clónicamente al proceso del parto. 14. Necrosis ovárica, tejido intersticial, ovario derecho. 1. Conflicto de pérdida, con desvaloración de sí, de un niño, marido, pariente, amigo, animal seguido a la muerte o un abandono. 2. Conflicto repugnante semigenital a causa de un hombre o de una mujer muy masculina. FH en la médula cerebral, basal, occipital, en el área de transición al mesoencéfalo. Necrosis de las células intersticiales que producen hormonas. Normalmente estas necrosis no se notan, salvo que por casualidad se examine al microscopio un ovario empequeñecido. Las necrosis son en sentido propio el cáncer de ovario. En la fase de solución del conflicto, al igual que para los otros órganos mesodérmicos regulados por el neoencéfalo, las cavidades necróticas se llenan y, no existiendo una cápsula ovárica real y propia, forman quistes más o menos grandes. Estos quistes inicialmente líquidos se endurecen y seguidamente se llenan de tejido conectivo. Estos quistes ováricos se denominaron erróneamente cáncer de ovario o incluso cáncer de ovario de crecimiento rápido. Al comienzo de la fase de curación el quiste ovárico produce pedúnculos que se adhieren a los órganos de alrededor, por cuanto necesita sangre para nutrirse. Este proceso se interpreta como un crecimiento invasivo. Cuando el quiste ha asegurado su sistema sanguíneo propio, arteria y vena ovárica, las adherencias se desprenden solas. El quiste forma una sólida cápsula fácil de retirar quirúrgicamente en el caso de que provoque molestias o compresión mecánica. El quiste endurecido produce hormonas sexuales. 15. Necrosis del testículo, tejido intersticial, derecho. 1. Conflicto de pérdida, con desvaloración de sí,
por una persona, también animal, que muere o parte. 2. Conflicto repugnante semigenital, a causa de una mujer, raramente observado. FH en la médula cerebral basal, occipital, en el área de transición próxima al mesoencéfalo. Necrosis del tejido testicular intersticial y consiguiente reducción de la producción de testosterona. A menudo pasa inadvertida. Tumefacción del testículo, como en el ovario femenino. Quistes testiculares que se endurecen seguidamente. Por el contrario, aquí encontramos la hidrocele, casi siempre derivada del peritoneo, tanto del peritoneo abdominal, en caso de ascitis con canal inguinal abierto, como del peritoneo testicular, precedido por el conflicto de ataque contra el testículo. 16. Necrosis del parénquima renal del riñón izquierdo. Conflicto relativo al agua o a un líquido. Por ejemplo, alguien casi se ahoga, rotura de las tuberías, toda la casa está inundada. FH en el mesencéfalo pero perteneciente al tronco cerebral. Formación de una o más necrosis parenquimales, hipertonía compensatoria. Quistes renales, primero líquidos, luego endurecidos, eventualmente incluso con reanudación parcial de la secreción de orina. 12222. Médula cerebral, hemisferio cerebral derecho. Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hammer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual a fase CA igual a simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual a fase PCL igual a vagotonía igual a fase de curación. Eutonía igual a normotonía. Ritmo normal simpático, vagotonía, día, noche. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vacotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carcinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase de restitución cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía. 1. Necrosis del tejido conectivo, a la izquierda. Leve conflicto de desvalorización de si relativo a la localización del tejido conectivo interesado. FH en la médula cerebral, a la derecha. Necrosis del tejido conectivo, agujeros en el tejido conectivo, como en un queso suizo. Furunculosis con bacterias en su mayoría estafilococos, queloide cicatrizal, neoplasia del tejido conectivo. 2. Necrosis del tejido adiposo, lipoma, de la parte derecha del cuerpo. Leve conflicto de desvaloración de si relativo a una parte del cuerpo considerada no estética. FH en la médula cerebral, a la izquierda. Necrosis del tejido adiposo, lipoma, queloide cicatrizal, neoplasia del tejido adiposo. 3. Atrofia del tejido cartilaginoso, discondrosis, condroporosis, a la izquierda. Leve conflicto de desvaloración de sí, relativo a la localización de la articulación correspondiente. FH en la médula cerebral, a la derecha. Necrosis del tejido cartilaginoso, agujeros en el tejido cartilaginoso, como en un queso suizo. Hiperplasia del tejido cartilaginoso, hipercondrosis, condrosarcoma. 4. Necrosis de los tendones, a la izquierda. Leve conflicto de desvaloración de si relativo a la localización de los tendones. FH en la médula cerebral, según el contenido del conflicto a la derecha. Necrosis de los tendones. Por ejemplo, motivo de la rotura del tendón de Aquiles. Proceso de curación con hinchazón y regeneración del tejido necrotizado. 5. Osteólisis, atrofia de los huesos, descalcificación ósea, osteoporosis, parte izquierda del cuerpo. Desvaloración de sí, a cada parte del cerebro le corresponde un conflicto específico de desvaloración. Por ejemplo, mujer diestra, conflicto de desvaloración madre-hijo, osteólisis de la cabeza del húmero izquierdo, soy una mala madre. FH en la médula cerebral, en relación al conflicto y, localmente en relación a las afecciones orgánicas específicas. Osteólisis localizada según el tipo particular de conflicto de desvaloración de sí. Ejemplos. Osteólisis de la caja craneal y de las vértebras cervicales. Desvaloración de tipo intelectual, injusticia, privación de la libertad, etc. Osteólisis de la parte derecha de la espalda. Desvaloración relativa al compañero, en la o el diestro. Desvaloración relativa a la relación madre-niño, en la zurda, y padre-niño, en el zurdo. Osteólisis de la columna vertebral. Desvaloración central relativa a la personalidad. Osteólisis del cuello del fémur. Desvaloración relativa a la sensación de no conseguir algo o de estar obligado a ceder. Osteólisis del hueso púbico. Desvaloración sexual. Osteólisis de la rodilla. Desvaloración deportiva. Osteólisis del tobillo. Desvaloración de no poder correr, bailar, mantener el equilibrio. Osteólisis en las manos. Desvaloración en relación a la no habilidad manual.
Durante esta fase no hay dolores y raramente hay fracturas espontáneas, dado que el periósteo sirve de sostén. 1. Edema del hueso con tumefacción del periósteo, riesgo de fracturas espontáneas, patológicas. 2. Fuerte dolor causado por el estiramiento del periósteo, sensibilidad de la corteza cerebral. 3. Recalcificación de las osteólisis definidas falsamente como osteosarcomas. 4. Leucemia, aumento efectivo del aumento de las células hemáticas. 5. Reumatismo articular en el caso de osteólisis periarticular. 6. A partir de la conflictólisis, vagotonía con dilatación de los vasos sanguíneos y absorción de suero de la periferia hacia el sistema vascular. Como consecuencia, pseudoanemia, mecánica, con, en apariencia, anemia y disminución del hematócrito. Leucemia. 6. Osteólisis del hueso del diente, osteólisis de la dentina, de los dientes de la izquierda. Desvaloración de sí por no poder morder. Ejemplo: a un perro de que le muerde siempre el pastor alemán de la casa de al lado. A un muchacho más débil siempre le pegan y le humillan los más fuertes en el colegio. FH en la médula cerebral, frontal a la derecha. Agujeros de la dentina, en el interior del diente, generalmente evidenciables solamente por medio de una radiografía del diente. Recalcificación con formación de callo que vuelve la dentina más compacta que antes. Por desgracia, el diente comienza a doler solo cuando se regulariza el proceso de curación. El dentista usando el torno termina en la cavidad, desvitaliza el diente o lo extrae. Por el contrario, no realizando curas en el diente, este se curaría espontáneamente, aunque provocando dolores durante un cierto periodo. 7. Necrosis de los nódulos linfáticos, agujeros en los nódulos, a la izquierda. Leve desvaloración de sí. Se ven afectados los nódulos linfáticos de la parte del esqueleto correspondiente al conflicto. Cada nódulo está relacionado con una parte específica del esqueleto. La entidad del conflicto, incluso siendo el mismo, es más leve respecto al conflicto que afectaría al hueso correspondiente. FH en la médula cerebral, en la misma área cerebral de la parte del esqueleto relativo al conflicto, a la derecha. Los nódulos linfáticos, como en el caso de los huesos, se necrotizan. Al microscopio tales nódulos, no agrandados, se parecen a un queso suizo. Como signo positivo de reparación en la fase PCL, tumefacción de los nódulos linfáticos y llenado de las cavidades necróticas. Un nódulo linfático así presenta mitosis, a diferencia de un nódulo situado en el área de supuración de un absceso, que se hincha solo a causa de la sobrecarga, sin mitosis, y por lo tanto se considera benigno. Mayor tumefacción con conflicto del prófugo coincidente, denominado morbo de Hodgkin, hinchamiento en fase de solución y reparación por mitosis celular de nódulo linfático. 8. Necrosis del vaso. Agujeros en el vaso, cáncer del vaso, esplenomegalia, vaso igual a grandes nódulos linfáticos de la parte izquierda del cuerpo. Conflicto de desvaloración de sí asociado con sangre. Por ejemplo, incapacidad para la lucha por una gran herida que sangra y un conflicto de lesiones, también conflicto de transfusión de sangre, conflicto de cáncer de sangre. En nuestro cerebro no podemos distinguir entre desangramientos y transfusión de sangre. FH en la médula cerebral a la derecha, parieto basal, en el lugar donde el vaso tiene su lugar normal como nódulos linfáticos. El vaso es un nódulo linfático, pero uno especial. En la fase CA, necrosis del vaso y trombocitopenia. El sentido biológico es evitar los tromboembolias en los vasos sanguíneos. Tan pronto como la herida ha sanado, aparecen de nuevo los trombocitos espontáneamente. Las transfusiones no tienen sentido en la fase PCL. Además, en los humanos una transfusión o un diagnóstico de cáncer de sangre puede provocar un DHS, porque una transfusión de sangre se asocia con desangrarse. El vaso rellena la necrosis y se hincha fuertemente. Esplenomegalia igual a buen síntoma. Solo en casos de un conflicto sanguíneo de larga duración se contempla la posibilidad de una operación. 9. Necrosis en la corteza surrenal izquierda. Los subrenales son en realidad nódulos linfáticos. Conflicto de haber sido puesto fuera de juego, de haber cogido la calle equivocada o de haberse montado en el caballo equivocado. FH en el área de transición del mesoencéfalo a la médula cerebral occipital, a la izquierda. Necrosis de la corteza subrenal. Reducción de la secreción de cortisol, de la que se deriva cansancio en fase de estrés, excepción. El organismo del individuo que se encuentra en la calle equivocada se ve frenado a la fuerza, se frena el metabolismo de los carbohidratos. Síndrome de Waterhouse-Friderichsen, morbo de Addison. Llenado de las cavidades necróticas, quistes de las subrenales. Pueden alcanzar las dimensiones de un puño, endurecerse y producir demasiado cortisol y aldosterona.
A pesar de ello, la vagotonía, la producción de cortisol con la acción conjunta de la hipófisis aumenta para meter al organismo en la calle correcta, hirsutismo, síndrome de Cushing. 10. Necrosis de las paredes de las arterias, parte izquierda. Desvaloración de sí correspondiente a la localización de una discapacidad determinada. FH en la médula cerebral correspondiente al conflicto de desvaloración específico, a la derecha. Necrosis de las paredes arteriosas, en particular del íntima y de la muscular. Formación de las placas ateromatosas, como reparación, mediante un compuesto lipocalcáreo, de la necrosis de las paredes arteriales. Este proceso se llama ateroesclerosis o arterioesclerosis. La idea, por el contrario, que se ha tenido hasta ahora tiene que ver con su evolución, etiología, y se ha demostrado errónea. 11. Necrosis de las venas, a la izquierda. Desvaloración específica, por ejemplo, para las venas de las piernas, conflicto de tener trabas, embarazo no deseado, percibido como una traba, porque el niño reducirá el margen de libertad de la mujer. FH en la médula cerebral, en la misma área cerebral de la parte del esqueleto relativo al conflicto, a la derecha. Necrosis de las paredes venosas. Por ejemplo, en fase activa las venas de las piernas se pueden contraer, calambres, en el caso de recaídas múltiples. Las denominadas venas varicosas, que pueden producir también dolores agudos. Un primer conflicto de este tipo permanece asintomático. Solo en presencia de recaídas conflictivas las varices se contraen de nuevo, probablemente bajo la influencia de la musculatura venosa. Las venas ulceradas se transforman y se vuelven grandes, las denominadas varices. La hinchazón a menudo se considera falsamente una tromboflebitis. En realidad, la tromboflebitis es la reparación de la pared venosa ulcerada. Con esto se consigue una dilatación venosa como resto de cicatriz. 12. Necrosis de los vasos linfáticos, parte izquierda. Leve desvaloración de sí. Se ven afectados los vasos linfáticos de la parte del esqueleto correspondiente al conflicto. FH en la médula cerebral correspondiente al conflicto de desvaloración específico, a la derecha. Necrosis de las paredes de los vasos linfáticos. Reparación de los vasos linfáticos y dilatación de los mismos con mal flujo linfático. 13. Necrosis de la musculatura estriada, a la izquierda. Conflicto de no ser capaz de huir, piernas, de alejarse o retener algo, brazos. FH en la médula cerebral y del centro motor de la corteza cerebral. Atrofia muscular. Regeneración de los músculos con atrofia muscular. 14. Necrosis de la musculatura del cuello del útero, parte de musculatura estriada, parte izquierda. Desvaloración de sí por no poder llevar a buen fin el embarazo. FH en el centro motor del cerebro y la médula cerebral. Necrosis del cuello del útero. Reconstrucción de la musculatura del cuello del útero. La musculatura estriada del cuello del útero se considera normalmente uno de los obstáculos mayores en el momento del parto, dado que a menudo se contrae durante la crisis epileptoide por un calambre tónico, en vez de adecuarse clónicamente al proceso del parto. 15. Necrosis ovárica, tejido intersticial, ovario izquierdo. 1. Conflicto de pérdida, con desvaloración de sí, de un niño, marido, pariente, amigo, animal seguido a la muerte o un abandono. 2. Conflicto repugnante semigenital a causa de un hombre o de una mujer muy masculina. FH en la médula cerebral, basal, occipital, en el área de transición al mesoencéfalo. Necrosis de las células intersticiales que producen hormonas. Normalmente estas necrosis no se notan, salvo que por casualidad se examine al microscopio un ovario empequeñecido. Las necrosis son en sentido propio el cáncer de ovario. En la fase de solución del conflicto, al igual que para los otros órganos mesodérmicos regulados por el neoencéfalo, las cavidades necróticas se llenan y, no existiendo una cápsula ovárica real y propia, forman quistes más o menos grandes. Estos quistes inicialmente líquidos se endurecen y seguidamente se llenan de tejido conectivo. Estos quistes ováricos se denominaron erróneamente cáncer de ovario o incluso cáncer de ovario de crecimiento rápido. Al comienzo de la fase de curación el quiste ovárico produce pedúnculos que se adhieren a los órganos de alrededor, por cuanto necesita sangre para nutrirse. Este proceso se interpreta como un crecimiento invasivo. Cuando el quiste ha asegurado su sistema sanguíneo propio, arteria y vena ovárica, las adherencias se desprenden solas. El quiste forma una sólida cápsula fácil de retirar quirúrgicamente en el caso de que provoque molestias o compresión mecánica. El quiste endurecido produce hormonas sexuales. 16. Necrosis del testículo, tejido intersticial, izquierdo. 1. Conflicto de pérdida, con desvaloración de sí,
por una persona, también animal, que muere o parte. 2. Conflicto repugnante semigenital, a causa de una mujer, raramente observado. FH en la médula cerebral basal, occipital en el área de transición próxima al mesoencéfalo. Necrosis del tejido testicular intersticial y consiguiente reducción de la producción de testosterona. A menudo pasa inadvertida. Tumefacción del testículo, como en el ovario femenino. Quistes testiculares que se endurecen seguidamente. Por el contrario, aquí encontramos la hidrocele, casi siempre derivada del peritoneo, tanto del peritoneo abdominal, en caso de ascitis con canal inguinal abierto, como del peritoneo testicular, precedido por el conflicto de ataque contra el testículo. 17. Necrosis del parénquima renal del riñón derecho. Conflicto relativo al agua o a un líquido. Por ejemplo, alguien casi se ahoga, rotura de las tuberías, toda la casa está inundada. FH en el mesoencéfalo, pero perteneciente al tronco cerebral. Formación de una o más necrosis parenquimales, hipertonía compensatoria. Quistes renales, primero líquidos, luego endurecidos, eventualmente incluso con reanudación parcial de la secreción de orina. 12.2.3. Mesencéfalo, mesodermo del tronco cerebral. Órganos mesodermales con localización extraordinaria. Por una parte, los relés de los órganos citados más abajo pertenecen, en un sentido anatómico estricto, al tronco cerebral, pero justo en la zona de transición a la médula cerebral, en concreto a la parte craneal más exterior del tronco cerebral, el denominado mesocéfalo. En esta zona de paso del tronco cerebral y el cerebro, entre el paleoencéfalo y el neoencéfalo, se encuentran órganos excepcionales muy significativos, por ejemplo, no pares, musculatura lisa, musculatura del útero, y por ejemplo, órganos pares como el parénquima renal, en los que no se da un cruce relé cerebral-órgano. Se comportan de un modo mesodermal, es decir, como los órganos mesodermales que tienen su relé en la médula cerebral. Una gran excepción la constituyen los relés cerebrales pares de las células embrionarias que encontramos en la parte caudal de esa zona de paso del encéfalo. Por un lado, el crecimiento de las células embrionarias se produce según el modelo entodermal, crecimiento de las células en la fase activa, tanto en el caso patológico, teratoma, como en el caso normal biológico, embrión. Por otro lado, observamos vagotonía a partir del tercer mes, al igual que la encontramos en la fase de curación mesodermal. Por eso el teratoma se trata como excepción en el entodermo. 12.2.3.1. Mesencéfalo, parte izquierda del tronco cerebral. Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hammer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual a fase CA igual a simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual a fase PCL igual a vagotonía igual a fase de curación. Eutonía igual a normotonía. Ritmo normal simpático, vagotonía. Día, noche. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vagotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carcinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase de restauración cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía. 1. Musculatura lisa del intestino, a la izquierda. Conflicto de la incapacidad de hacer avanzar el bocado por el intestino. FH en el mesencéfalo ya parte al tronco cerebral. Hiperperistalsis local, el resto del intestino en simpaticotonía, anteriormente denominado falsamente íleo paralítico. En todo el intestino aumenta la peristalsis. 2. Musculatura uterina, parte izquierda, evolutivamente había dos úteros, como se puede observar todavía hoy en algunos animales. Equivalente al conflicto de no poder expulsar el fruto. FH en el mesencéfalo, ya parte del tronco cerebral. En los primeros 3 meses de embarazo aumenta el tono muscular para mantener el óvulo fecundado en el lumen uterino y permitir la anidación. Mioma igual a musculatura del útero reforzada. En los últimos 6 meses de embarazo la musculatura del útero se comporta según el esquema del paleoencéfalo, según el cual la perístasis intestinal proximal se reduce en fase PCL, permitiendo la relajación del útero. Eono en la crisis epileptoide, simpaticotonía, presenta fuerte perístasis que llamamos contracciones. Todo el proceso se llama parto. 3. Parte de musculatura lisa del corazón parte izquierda. Transporte de la sangre con movimiento análogo a la perístasis. FH en el mesencéfalo, ya parte del tronco cerebral. Perístasis local aumentada, limitada a un ámbito local. Perístasis aumentada en todo el músculo cardíaco salvo en el ámbito local donde hay frenada de la perístasis. 12.2.3.2. Mesencéfalo, parte derecha del tronco cerebral.
Manifestación del cáncer en el órgano. Contenido del conflicto biológico. Foco de Hammer en el cerebro. Fase del conflicto activo igual a fase CA igual a simpaticotonía. Fase del conflicto resuelto igual a fase PCL igual a vagotonía igual a fase de curación. Eutonía igual a normotonía. Ritmo normal simpático, vagotonía. Día, noche. DHS. Desarrollo del conflicto. Simpaticotonía duradera. Fase activa de la enfermedad cancerosa. Crecimiento del cáncer. CL. Vagotonía duradera. Fase de curación del cáncer. Carcinostasis. Fase A. Fase exudativa. Fase B. Fase de restauración cicatrizante. Crisis epiléptica o epileptoide. Eutonía. 1. Musculatura lisa del intestino, a la derecha. Conflicto de la incapacidad de hacer avanzar el bocado por el intestino. FH en el mesencéfalo ya parte al tronco cerebral. Hiperperistalsis local. El resto del intestino en simpaticotonía, anteriormente denominado falsamente íleo paralítico. En todo el intestino aumenta la perístasis. 2. Musculatura uterina, parte derecha. Evolutivamente había 2 úteros, como se puede observar todavía hoy en algunos animales. Equivalente al conflicto de no poder expulsar el fruto. FH en el mesencéfalo, ya parte del tronco cerebral. En los primeros 3 meses de embarazo aumenta el tono muscular para mantener el óvulo fecundado en el lumen uterino y permitir la anidación. Mioma igual a musculatura del útero reforzada. En los últimos 6 meses de embarazo la musculatura del útero se comporta según el esquema del paleoencéfalo, según el cual la perístasis intestinal proximal se reduce en fase PCL, permitiendo la relajación del útero. Eolo en la crisis epileptoide, simpaticotonía, presenta fuerte perístasis que llamamos contracciones. Todo el proceso se llama parto. 3. Parte de musculatura lisa del corazón, parte derecha. Transporte de la sangre con movimiento análogo a la perístasis. FH en el mesencéfalo, ya parte del tronco cerebral. Perístasis local aumentada, limitada a un ámbito local. Perístasis aumentada en todo el músculo cardíaco salvo en el ámbito local donde hay frenada de la perístasis. 12.3. Hoja embrional externa igual a ectodermo, rojo. La manera más sensata de subdividir en categorías los cánceres y los equivalentes cancerosos es I igual a dependientes del hemisferio cerebral izquierdo, femenino, y D igual a dependientes del hemisferio cerebral derecho, masculino, así como cada uno de los hemisferios nuevamente en A. Enfermedad cancerosa con carcinoma de la úlcera del epitelio pavimentoso, en la fase CA y B. Enfermedades equivalentes cancerosas con caída de la función en la fase CA, por ejemplo, parálisis motora, diabetes. Respecto a la corteza, diferenciamos en cada uno de los hemisferios entre frontal, delante, occipital, detrás, craneal, arriba, basal, abajo, lateral, al lado. Formación histológica. A. Cáncer, carcinoma de la úlcera del epitelio pavimentoso. B. Equivalente canceroso, interrupción de la función. Foco de Hammer. Corteza cerebral completa cruzada. Corteza cerebral del órgano. Microbios, incluyendo virus. Los virus no son imprescindibles en la curación, por ejemplo, hepatitis no A. No. B. Sino que pueden facilitar la curación. Tomo 2. En conformidad con los derechos reservados por el Dr. Médico Rick Heard Hammer. Amici Dirk, Ediciones de la Nueva Medicina SV.